Y ahora es tiempo de ir a las 11 del 11. Esta mañana, como le habíamos comentado, nos acompaña Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Enrique, secretario, buen día. Buenos días. ¿Éxito o fracaso el turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto? No, pues un rotundo éxito, porque hemos pasado del lugar número 15, el 15º país más visitado del mundo, y de acuerdo a datos de Francisco Madrid, porque no son ni siquiera los míos, piensa que llegaremos al número sexto. Sexto con los resultados del 2017. Hoy en día somos el número 8. Estamos esperando cómo le fue a Alemania, cómo le fue a Reino Unido, que son los dos países que están un poco arriba de nosotros. O sea, pasar del 15º país más visitado del mundo al número sexto, yo no creo que haya ningún país en el mundo que lo haya hecho en este periodo tan corto. Es un rotundo éxito. Muchos mexicanos no quieren ver éxitos como este. Porque yo creo que tienen, lo digo abiertamente, porque yo creo que tienen muchos otros motivos por los cuales están molestos. ¿Qué motivos políticos? Pues yo creo que uno de los más claros es el tema de la corrupción, y sobre todo se ha visto excesos terribles, sobre todo lo hemos visto en los gobiernos de los estados. Cuando la gente ve esas cosas que le molestan tanto, es como ponerse unos lentes oscuros que le impiden ver lo demás. Yo sostengo que lo que tenemos que tener es la capacidad de hacer las dos cosas. Trabajar por un mejor país, por un Estado de Derecho más sólido, por un combate a la corrupción, por mejores gobiernos, pero al mismo tiempo también reconocer lo que hemos logrado, no solamente el gobierno, lo que hemos logrado como país, los mexicanos. ¿Cómo hacer para, siguiendo la misma metáfora, para que tengamos estos lentes bifocales y veamos lo que está feo y lo critiquemos, pues pero también lo que está bueno? Es buen enfoque el bifocal y uso bifocales. Sí. A ver, es una realidad. Yo siempre sostengo, en México, por ejemplo, tuvimos problemas de crisis económica en los 80s, cambiamos las reglas del juego, cambiamos las instituciones y la economía ahí va. ¿Qué se hizo bien? No cambiamos instituciones, aprendimos que no podíamos crecer con deudas públicas enormes, aprendimos que no podíamos crecer con inflación, aprendimos que México tenía que abrirse al mundo, que no es creíble que es el gobierno y el Estado el que nos va a permitir crecer, que somos más los mexicanos y más la sociedad que el gobierno. En los 90 tuvimos crisis política, cambiamos instituciones, nace el INE, y nadie puede decir que hoy no tengamos un país democrático. Y yo sostengo que hoy en día lo que tenemos es una crisis del Estado de Derecho. Y si los mexicanos nos lo proponemos, cambiamos instituciones y respetamos las leyes, a 10 años de distancia habremos superado también esta situación. Tenemos que aprender de donde hemos sido exitosos, confiar en eso que hemos sabido hacer, ponernos estos objetivos y hacer las transformaciones necesarias. Secretario Enrique de la Madrid, hay quienes en esta elección que ya estamos metidos y estamos todos pues prácticamente ocupados y preocupados, hay quienes nos quieren llevar a 30, 40 o más años atrás. ¿Eso qué significa en tu opinión? Pues mira, me parece que justamente, pongo un símil, y yo divido a veces a México en cuando menos dos Méxicos. El México que ha estado conectado al mundo, el México que ha estado en el mundo de las exportaciones o del turismo, el México que por ejemplo, que ha ligado las exportaciones, la manufactura, la infraestructura y la educación, ese es el México que crece. Querétaro del 94 a la fecha tiene un crecimiento de la riqueza por persona del 100%. Lamentablemente tienes estados como Chiapas, en donde no solamente no ha habido crecimiento, sino en algunos casos hasta de crecimiento. Mientras que en Querétaro han crecido 100% el PIB per cápita, en Chiapas han crecido 1%. ¿Por qué esos dos Méxicos? Porque esos no se han podido, no han querido o no han sabido cómo conectarse al mundo. Ahora fíjate la siguiente reflexión. Si eso es con un mundo en donde era la manufactura lo dominante, ahora vamos a la economía del conocimiento, donde el mundo crece mucho más rápido. ¿Cómo en ese mundo de la economía del conocimiento, donde el tema es la conectividad, cómo se puede cuestionar que tengamos un nuevo aeropuerto? ¿Cómo en ese mundo de la conectividad y del mundo digital, y donde lo que importa es el talento de la gente, cómo podemos pensar que vamos a echar para atrás las reformas educativas? Entonces no retrocederíamos 30 años, perderíamos la oportunidad de ser un país desarrollado en esta generación. A ver, ¿por qué? Explícale a la audiencia, secretario, porque me parece que el turismo es un ejemplo magnífico para ver estas diferencias. ¿Por qué hay mexicanos que se niegan a seguir avanzando en esta lógica de pues la economía del conocimiento y demás? Mira, yo creo que hay una parte que es pues, simplemente de que no lo han visto, no lo han vivido, no lo quieren ver, o no piensan que es asequible. Repito, hay una parte del país que ha venido avanzando,
que tiene tasas de crecimiento por arriba de los países asiáticos. Sí. Ese ya es un país de clases medias. Yo el corredor del centro del país, tú comentaste Querétaro hace rato, nos vamos para arriba, Guanajuato. A ver, yo a veces digo, si fueras a Querétaro, ¿qué tendrías que decir como oferta política? Señores, los proponemos seguir igual. Sí, seguir igual. En cambio, en otros lugares lo que tienes que hacer es absolutamente transformar, cambiar. Necesitas meterte con la infraestructura, con el Estado de Derecho, con la educación, ¿sí? Entonces, a ese grupo de mexicanos, hacerles una propuesta que no es consistente con lo que está pasando en el mundo es un engaño. Y entonces, lo único que vamos a hacer es condenar a esas gentes al atraso permanente. Es algo que no podemos permitir. Claro. ¿Y todo por qué? Lo digo abiertamente, así lo reflexiono. Sí, porque ha habido algunos excesos, porque ha habido algunos malos mexicanos que han abusado y nos han hecho perder incluso la objetividad y la confianza en nosotros mismos. Eso no lo debemos de permitir. A ver, vámonos al dato duro. ¿Qué tan importante o de qué tamaño es el ingreso turístico en el globo de la economía, en la bolsa de la economía? Bueno, si tú ves el PIB, el valor de lo que producimos los mexicanos fuera 100 pesos, ¿sí? 8.7 centavos, 8.7 pesos vienen del turismo en nuestro país. O sea, es el 8.7 del PIB. 7 pesos de cada 10 vienen. Casi 9 pesos de cada 100. 9 pesos de cada 100. Si lo vemos en empleos, 10 millones de mexicanos vivimos de manera directa e indirecta del turismo. Si lo vemos en términos de crecimiento del empleo, estamos creciendo, generando más empleo, creciendo más en el empleo que el resto de la economía. Entonces, es uno de esos sectores en donde para los cuales los mexicanos tenemos vocación. Yo sostengo que el turismo es la vocación de México. ¿Qué le gusta a los turistas de México, de los distintos Méxicos? A ver, yo creo que de entrada sí es el turista, tanto el nacional como el extranjero, pero claramente al internacional, el sol y la playa. Sobre todo tenemos la gran ventaja comparativa del contraste de los climas. Entonces ellos allá están ahorita en Estados Unidos, en el norte, en Canadá, muriéndose de frío. Nosotros ahorita tenemos unos climas maravillosos en nuestras playas. Por eso esta es la temporada alta en México. Pero yo creo que también hay otro grupo de turistas que le gusta nuestra cultura, que le gusta nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras artesanías, nuestra gastronomía. Pues la gran ventaja de México es que tiene para todos los gustos y todos los destinos turísticos y todos los estados de la República pueden ser una oferta turística atractiva. ¿Qué pasaría? Te voy a pedir que hagamos un ejercicio de imaginación, no es de especulación porque ahí está la discusión. Si quitan, comentaste hace rato del aeropuerto, si tiran el aeropuerto nuevo, el viejito está saturado, cualquiera de los que viajamos con frecuencia vemos, ¿qué significaría, por ejemplo, para estos 7 pesos de cada 10, quitarle este impulso importante? Un dato, hoy en día viajan en México, en todo el país, 68 millones de pasajeros de llegadas de avión tenemos en el país, 68 millones. 68 millones al año. Al año. Esos son 60% más, o sea que vamos a poner que son unos 30 millones más de los que viajaban hace 5 años. Entonces no es cierto, para empezar, que es esta visión elitista de que solamente viajan unos pocos. Ahora, eso es son 60 millones y creciendo al 9% anual. De todos esos, el 30% llegan al de la Ciudad de México, que está absolutamente saturado. La pregunta sería, ¿qué pasa si cierras o paras el 30% de la industria de la aeronáutica del país? Pues entonces lo que haces es que impides que siga creciendo tanto el turismo internacional como el doméstico, más aparte el mundo de las exportaciones. ¿Por qué no lo mandamos a otro lugar? ¿Por qué no lo mandamos a Cuernavaca? ¿Por qué no lo mandamos a Puebla? Pues porque aquí vive la gente, aquí está el mercado, ¿sí? Aquí es donde están los mexicanos que están generando esa conectividad. ¿Santa Lucía qué significaría? A ver, Santa Lucía es una base aérea militar, donde hay operaciones, yo diría, relativamente sencillas que realiza el ejército mexicano, la Fuerza Aérea. Lo que dicen los expertos es que tú no puedes, en la zona metropolitana del Valle de México, no puedes tener 2 aeropuertos activos. Un ejemplo, recordemos cuando es el famoso desfile militar, se cierran las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Por otro lado, si dices, no, vamos a dejar un aeropuerto en la Ciudad de México como el actual y nos llevamos otro a Santa Lucía, ¿cómo lo hacemos con la conectividad? ¿Qué hacemos si vienes de Atlanta? ¿Qué hacemos si vienes de Atlanta y quieres ir a Guadalajara? Bajas en el de la Ciudad de México, tomas un camioncito, te vas a Santa Lucía y te vas a Guadalajara, no tiene sentido. Es una locura. Francamente no tiene sentido. Yo entiendo que dentro de esto, y repito, lo vuelvo a señalar, puede haber temas que digan, no, es que es otro negocio. A mí me consta
que el que está encabezando este esfuerzo, Federico Patiño, es una persona de enorme tradición del mundo financiero, de Nacional Financiera, una persona honorable y que ha hecho un enorme esfuerzo, como quizá ninguna otra obra pública en el pasado, de transparencia. Más de 300 contratos los puedes hoy consultar en Internet. Ahí están en ese momento. No ha habido más que el 0.4% de contratos de asignación directa. Todos los demás han sido licitaciones. Otra vez. 0.4% de asignación directa. El segundo piso fue toda asignación directa. Bueno, yo no creo que nadie se pueda meter hoy en día a revisar ningún fideicomiso del segundo piso que ocurrió en el año 2000. Claro. Entonces, aquí sí estamos hablando de 300 contratos, que el que tenga curiosidad y tiempo se ponga a investigar. Tampoco está el de la línea 12, por ejemplo. No, pues hay cosas que están guardadas y con mucha discreción. Entonces, lo que me parece imperdonable es combinar los dos temas. Tenemos preocupaciones de la corrupción, que además, qué bueno que las haya y hay que cuidarlas. Eso no puede parar las obras de infraestructura, y menos de lo que le genera millones de empleos y oportunidades a más mexicanos. Los temas que hay que atender, pero no se puede parar el nuevo aeropuerto de México, porque ya no es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es el nuevo aeropuerto internacional de México. ¿Qué le pareció? Sin duda revelador lo que nos dijo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, claro, sobre las cifras de turismo, pues de los visitantes año con año en México. Háganos llegar sus comentarios. Mire, antes de irnos, una última reflexión sobre el tema de acabar con las pensiones a los expresidentes. Lo cierto es que, en nuestra opinión, se trata de un debate falso. ¿Y sabe por qué? Porque un partido político, por ejemplo Morena, nos cuesta muchísimo más que la pensión a un exmandatario. Más bien asistimos a una suerte de venganza política del que dice que va a llegar contra los que se van. Piénselo. Por hoy es todo. Los esperamos mañana en Despertador Político. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Hasta mañana. Adiós.